soporta en la presencia del diente en la parte interna, que está dentro de la boca. Bueno, no todo, ¿no? ¿Qué tiene usted dentro de la boca? La lengua, músculo, la lengua. ¿Ok? Vamos al tejido muscular, es la lengua. Es la que soporta, mantiene los dientes en posición y la parte interna. Y en la parte externa, ¿qué músculo? Sobre todo los posteriores, que estamos hablando ahorita del posterior. Macetero y buccinador. Ok. Y ustedes están con la boca, por ejemplo, cuando hacemos esto, ¿qué músculos se activan más? Los buccinadores y maceteros. Ok. ¿Cómo van a estar en una mordida cruzada? Ahí los vectores de fuerza van a ser de afuera hacia adentro. Hacen esto. Si es bidireccional, si solamente es de un solo lado, es de este lado hace esto. La fuerza, cada vez que el paciente mastica, la fuerza se va dando. ¿Qué va a pasar con el diente? El diente se va a ir inclinando, los molares se van inclinando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fuerza de esta musculatura externa va a ser mayor que la lengua. La lengua acá no está ejerciendo una presión importante que logre equilibrar, sino que la lengua se deja llevar y por eso el diente se inclina y por eso se establece la mordida cruzada. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas pistas directas? Cambiar ese vector de fuerza. Que cada vez que el paciente concluya, esos vectores de fuerza vayan en sentido contrario, es decir, de adentro hacia afuera, y logra vencer esa mordida cruzada. ¿Cómo se concluye? En superior, la pista tiene que cubrir toda la cara vestibular. Eso se hace con la finalidad de que sea un soporte, mayor soporte. Y debe ir hasta la mitad de la cara oclusal del molar superior. Y le hacemos esa inclinación diferente a la que tenía como mordida cruzada. ¿Ok? Para que se dé ese vector de fuerza diferente. Y en inferior debe extenderse hasta toda la cara lingual y debe ir también así, en esta forma. ¿Cómo vamos a ver? Vamos a observar el diente, por supuesto, aumentamos el diámetro del diente en sentido vestíbulo lingual y vestíbulo palatino. ¿Ok? Que va a favorecer, se van a formar como una pista de rodaje. Y cada vez que el paciente muerde, va a ser fuera. ¿Qué características, qué resina vamos a utilizar allí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de resina podemos utilizar allí? Resina fluida. No. ¿Qué resina podemos utilizar? ¿Resina para dientes anteriores o para dientes posteriores? Para dientes posteriores, como si puede tener un sistema móvil, no puede porque la resistencia es. De hecho, esas pistas las puede hacer afuera y adaptarlas. Ese es otro método. Ese es el método indirecto. Y más, y más cuando es un niño que no te permite, pues, para poder trabajar en común. Esa es una técnica que. Hacer el laboratorio, con todo el modelo de estudio y la planificación. De hecho, por ahí hubo un partido que hicieron un curso con el plan de cáncer, que Alejandro llevó la clínica, trabajamos con ellos, la hicimos afuera, indirecta, y él la instalaba. Sí, esos son dos métodos diferentes. Hay unos directos, son pistas planas directas, simples. Y pistas directas simples. Y hay otras que se construyen así, es una parte del laboratorio y lo que se hace es que se cementa. Por supuesto hay que hacer un registro del paciente orientando con el plano de Camper y tal. Pero para eso necesitamos un gran entrenamiento. Entonces, ¿qué se hace? Cuando yo le preguntaba el tipo de resina, el tipo de resina que utilizamos son resinas para dientes anteriores. ¿Qué diferencia hay entre las resinas de dientes anteriores con respecto a las posteriores? La resistencia y la capacidad de desgaste. Para que se vea que estamos poco a poco hasta que. ¿Qué características tienen las partículas de relleno para dientes posteriores? Ustedes tienen que saber eso, porque ustedes van a seleccionar una resina para que no le vendan gato por liebre. Ustedes tienen que saber biomateriales, tienen que saber los elementos que componen a cada una cosa y qué función cumple cada uno de los elementos. El relleno, las partículas, ¿qué partículas son? Son de macro relleno, micro relleno, son híbridos. Para que no le metan gato por liebre. Apenas la estamos porque viendo. El vendedor le puede decir, no, esto fue lo que salió, esto es lo último. Y lo podemos usar para adelante, para atrás, para donde sea. No. Fundamentalmente, tú le preguntas, ¿cuál es la macro? ¿Qué partículas tiene? Ahí le diste la primera. Si el tipo sabe, te va a decir esto, lo que se aprendió, pero tú le vas a ver. Entonces, claro, ¿qué necesitamos? Para posterior se necesita macro relleno. Entonces, las partículas grandes van a permitir mayor resistencia, durabilidad. Por eso es que van en el sector posterior. ¿Por qué? Porque
fuerzas oclusales son mucho mayores que las que van a recibir en el sector anterior. ¿Y por qué nosotros necesitamos utilizar resinas para el sector anterior, donde son de partículas de micro relleno? Porque se desgastan más rápido. Y nosotros necesitamos que esas pistas se vayan desgastando en la medida en que el paciente vaya funcionando. Porque no podemos tener algo que, por ejemplo, que lo coloquemos resina, en vez de resina, coloquemos porcelana. ¿Cuándo se va a desgastar eso? Tenemos que tener un material que se vaya desgastando como si el diente. Porque estas pistas deben caerse junto con el diente. Uno lo que le baje entre consulta y consulta la va ajustando. Pero la idea es que esas pistas se caigan cuando ese diente se vaya a exfoliar. Y por eso es que utilizamos resinas para dientes anteriores, lo usamos en este caso para dientes posteriores. Y solamente lo usamos en dientes primarios. ¿Okay? Es incorrecto utilizar en dientes posteriores. Tienes que tener un conocimiento muy grande de oclusión para poderlo utilizar y de manera transitoria en un diente posterior. Pero las pistas directas se hicieron para dientes primarios. Hay casos, por supuesto, que nosotros no podemos resolver solamente con pistas y con desgaste selectivo. Entonces tenemos que utilizar una aparatología. Por ejemplo, la niñita que tenga una distoclusión tan grande, no hay tratamiento que no sea con una aparatología para poder ir resolviendo ese caso, resolver el caso. Y a veces utilizamos ciertos aparatos que, dependiendo de la patología, pues, o de la maloclusión que tenga la paciente, nosotros podemos utilizar aparatología de Seymour Smith Ward, de Bindler, de lo que nosotros más, de lo que conozcamos, ¿okay? La filosofía que conozcamos, eso es lo que vamos a utilizar. Ahora bien, ¿qué recomendaciones nos va a dar la Academia Americana de Odontopediatría sobre la odontología perinatal? Esta es una revisión del año 2021. Cada 2 años la Academia se reúne para revisar todas las recomendaciones y hacer todas las recomendaciones de todos los tratamientos y de todos los diferentes tópicos que maneja la odontopediatría. ¿Okay? Entonces, dentro de esto está esta lista. Primero, todos los profesionales de la salud que atienden las gestantes deben proveer una educación sobre la etiología y la prevención de la caries de inicio temprano. ¿Okay? Todo profesional, enfermero, médico, así odontólogo, por supuesto, debemos manejar todo lo que corresponde a la caries de inicio temprano, cómo evitarla y cómo tratarla. Que el médico refiera a la gestante al odontólogo. Que en el plan de estudio, tanto de medicina como de enfermería, existan temas de odontología. ¿Por qué? Porque el paciente acude por primera vez a él. No es que ellos vayan a diagnosticar, ellos tienen que aprender a ver cuando un tejido es normal y cuando no es normal y referir. Es igual que nosotros podemos apreciar en un paciente algunas características, si ya uno ha aprendido, y referir simplemente. Nosotros no es que le vamos a dar tratamiento. Yo puedo ver un paciente con alguna dismorfia al caminar o en los miembros cuando estoy haciendo el examen clínico y yo no le voy a decir, no, colócate, indicar una férula, no se quebró más tal, o colocar unos yesos en tal posición para corregir un pie que esté equinovado. Eso no me corresponde a mí. Pero a mí me corresponde es orientar a la representante para que lleve el niño a la consulta. ¿Por qué? Cuando voy a hacer la referencia, tengo que decirle al médico tratante, el paciente se refiere. ¿Por qué? Porque noté que el paciente tiene una inclinación a la marcha del miembro inferior hacia la parte media o hacia medial, compatible con una denubar. Si yo sé que es un denubar, si no sé cómo se llama, bueno, simplemente le doy la característica. ¿Ok? Y ya el médico hará lo que corresponde. Familiares y los cuidadores de los niños, invitarlos a visitar al odontólogo desde el momento del nacimiento. ¿Okay? Las autoridades sanitarias también deberían no solamente escribir en el papel, por ejemplo, acá el gobierno y a nivel latinoamericano establecen prioridad, niños, las gestantes y los ancianos son los grupos etarios prioritarios. Cuando vamos a ver, no existe ningún programa dirigido a ellos. Y cuando existe, no hay no hay los recursos económicos, financieros, ni siquiera de recursos humanos que pueda atender a esos pacientes. Entonces, todo se queda en papel y lo importante es que se pueda ejecutar. Evaluar el riesgo de caries dental, facilitar las estrategias preventivas, por supuesto, educar a los representantes en cuanto a qué hacer, cómo hacer
hacer y cuándo hacer la higiene oral en el paciente, hábitos alimenticios. Brindar información a los padres sobre las afecciones bucales, que no solamente es caries dental, también son los problemas que pueden presentarse de enfermedades infecciosas, de tipo bacteriano, de tipo micótica y de tipo viral que se puedan presentar en el niño. La importancia de la vacuna, cuando llevar al niño, sobre todo cuando los traumatismos. Hay una gran desinformación y eso es importante que nosotros le demos esa atención al paciente, esa información. ¿Ok? Bueno, el examen va a ser el día 17 de este mes. Va a la unidad 1, 2, 3 y 4.